para mí en Taína yo veo como un viaje que entama cuando tenemos que marchar de Asturias para estudiar como otra tanta gente. Y en el mío caso en particular, llevó a interesarme mucho por la música de Asturias. Primero más rock y este tipo de música, porque ya era lo más cercano a lo que me gustaba. Pero poco a poco fue yendo más a la música tradicional e intentar entenderla y comprender los distintos tipos de cantares que hay, de dónde vienen, de qué zona son típicos cada uno. Y el siguiente paso fue intentar entender cómo amestarlos, cómo mecerlos con música electrónica, ¿no? Entonces, eso entamó como un juego de primeres y yo fue pues poco a poco profesionalizándose, digamos, metidos en el proyecto Estiome, y entonces entramos a subirlo al YouTube y la gente animónos mucho a, oye, hay que hacer algo más guapo con esto y que hay que hacer algo curioso. Y bueno, pues cuando vimos que teníamos como unos 5 o 6 cantares que nos prestaban, dijimos, bueno, pues esto hay que sacarlo ya, hay que asolellarlo y hay que enteinar. Bueno, es todo el componente audiovisual que rodea a todos los cantares de Taína, de todo el sumicio. Al final lo que intentan es crear como una experiencia más inmersiva y que no sean solo las canciones, sino que poder darle soporte a todas las plataformas digitales visuales y poder hacer espectáculos como lo que tenemos aquí montado, que al final es más llamativo, y relacionarlo mucho con la música, que fuera todo muy audio-reactivo para hacer un poco más experiencia, más que poner vídeos de fondo, ¿no? Un poco envoltorio. Bueno, pues, por la mi parte, el interés en la música electrónica viene de que aquí es muy fácil tener tu grupo, tienes un local, vas a ensayar todos los días si quieres, y para mí verme en una ciudad donde tienes que pagar por un local de ensayo el que puedes ir una hora, a mí desanimóme mucho con el rock y con el metal, y empecé a decir, pues hay también mucha música que puedes hacer en tu habitación, al final estás conectado con la gente con la que quieres colaborar, y eso fue metiéndome en investigar la escena de la música electrónica y sobre todo pues especializarnos en esa parte que lleva el punto en el que puede mecerse con algo tradicional, como ya lo que estamos haciendo con Llevo el Sumicio. De cañero llego al de cañero. Y bueno, final, eso digo siempre, David, que al final un poco la atmósfera, el tono que tienen los temas que estamos haciendo no dejen de ser muy oscuros también, y al final notase que nuestras influencias son nuestra base y la que yo creo que, bueno, lo primero que, sí. Lo que estábamos comentando antes, un poco de comedia, pero el hecho de que bajemos la edad, nos veámoslo como que deberíamos subirla, porque estamos ya cerca de los 30, ¿no? Los dos, entonces, claro. Ojalá, dentro de poco, ponerte a hacer música con 30 años sea subir la edad y no bajarla. Pero la situación es la que es, y bueno, estábamos comentando anécdotas, ¿no? de gente a la que enseñamos y la música y dicen que la base de esto es música asturiana. A mí sonábame algo sudamericano o algo así. Entonces, por un lado, pues, mamosa que para mucha gente de la nuestra edad no es muy conocido este tipo de música, pero que a la vez genera ese contexto para mostrarlo, para que la gente se interese. Mucha gente pídennos les lletres porque dicen, préstame entenderlo bien todo para cantarles en los conciertos y tal. Entonces sí que parece que hay una forma de dar visibilidad.